Hola a todos, bienvenidos nuevamente a La Responsabilidad de Vivir. Es un gusto para nosotras, para Basti y para mí, saludarlos y que nos estén acompañando. Muchas bendiciones a todos también. Bueno, el día de hoy en el video vamos a hablar acerca de un tema que a veces para la mujer es un poco más difícil de hablarlo, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la cuestión femenina, ¿sí? Bien, y antes de empezar, Basti, algunas palabras para poder comenzar. Nada más saludarlos. Hola, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente y contigo, Jessica. Muchísimas gracias, un gusto también, Basti. Y bueno, este tema que vamos a platicar el día de hoy es acerca de las disfunciones sexuales enfocadas en la cuestión femenina. A veces es un tema tabú y es un tema que se nos dificulta hablarlo, ya sea sobre todo por la cuestión social, por la cuestión cultural, ¿sí? En que las mujeres pues somos educadas de una manera más reprimida. Entonces vamos a comenzar diciendo que son las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales son los problemas que afectan la capacidad de una persona para poder disfrutar o participar en actividades sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que son disfunciones que se van a presentar tanto en las mujeres como en los hombres. ¿Sí? Pero como bien lo dijimos, vamos a enfocarnos en las disfunciones sexuales femeninas. Y vamos a mencionar algunas de las disfunciones más comunes que se presentan en las mujeres como la dispareunia, que es el dolor durante el sexo. La segunda es el vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos vaginales que van a impedir la penetración. La siguiente es la disfunción del deseo sexual. En esta hay una reducción del interés por el sexo. La cuarta es la anorgasmia, que es la dificultad para alcanzar el orgasmo. Estas cuatro principales están relacionadas. Si se dan cuenta, puede ser que en el vaginismo, al haber una contracción involuntaria de estos músculos que van a impedir la penetración, pues obviamente va a generar un dolor. Y cuando hay un dolor, estamos hablando de una dispareunia. Entonces, no podemos separar una de otra. A veces están relacionadas entre ellas. Es decir, que puedes tener dos o tres, a veces no solo una. Ahora, ya sabemos cuáles son algunas de las disfunciones sexuales y tal vez muchas de nosotras nos podemos identificar o también en alguna etapa de nuestra vida lo pudimos presentar. Pero aquí es importante saber por qué nos está pasando, ver cuál es el origen de esta disfunción sexual, porque recordemos que el sexo es una de las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, es una de las básicas, está en las primeras. Entonces, es importante y es parte de nuestra esencia el poder disfrutarlo. Somos una de las pocas especies, sí, que disfrutan de este acto. Ahora, Basti, algo que nos quisieras comentar antes de pasar a cuáles podrían ser estas causas de las disfunciones sexuales, porque acá es donde vamos a ampliarnos en los temas de que no solamente puede ser cuestiones de una sola categoría, como algo físico, algo psicológico, algo social, algo relacional, sino antes de entrar en materia, tu opinión, ¿cuál sería? Bueno, que la disfunción no es algo eh, de una sola persona o de que sea, digamos, ay, que porque te está pasando eres rara o estás mal. No, es algo muy común, es algo que puede pasar, es algo que a la mayoría de las mujeres, o sea, que es más común después de los 40 años. Eh, y que al final de cuentas le puede pasar a varias mujeres o a varios hombres o a varias personas. O sea, no estamos libres de padecerlo. Puede ser que muchas veces toda tu juventud tuviste una buena o una sana, eh, al momento de tener relaciones estuviste bien y después de un tiempo empiezas a presentar. O sea, puede pasar en cualquier etapa de nuestra vida, no necesariamente eh, cuando somos jóvenes o cuando ya somos más grandes. Entonces, no es algo de una edad o no es para encasillarnos o no es para sentirnos mal por eso. Simplemente, si estamos padeciéndolo, si nos identificamos con algo, eh,
simplemente hay que analizarlo y buscar ayuda. Vamos a ver algunos tratamientos, ¿no? Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Algo que mencionas acá es de que no discrimina. Es una disfunción, no es un problema, porque al final de cuentas es un problema que no discrimina edad, raza, no discrimina sexo, que es diferente en el caso de los hombres, ¿verdad? Pero es algo también que a veces nos genera pena y vergüenza poderlo platicar o el quererlo reconocer, ¿no? Entonces, sí es algo que sí se debería de trabajar. Ahora, estamos en una época donde el feminismo ha tomado mucho auge y pues sería una de las cosas importantes de buscar soluciones, ¿no? Es como decía Sigmund Freud, ¿no? La histeria la relacionaba únicamente con la mujer, ¿no? Con el hecho de no tener un orgasmo. Entonces, la importancia de que una mujer tenga un orgasmo y tenga una satisfacción al final de un acto. ¿Por qué? Porque el hombre es más fácil en esta parte de que tenga esta satisfacción, ¿no? Pero en la mujer es un poquito el proceso más largo, que más adelante también vamos a explicar el cómo es ese proceso en la mujer, ¿no? Ese proceso de poder llegar a un orgasmo, que no es igual en el caso de los hombres, ¿verdad? Entonces, he ahí también la diferencia. Entonces, algo importante aquí es, ahora, ¿algo que vas a decir, Basti? Sí. Sí, que eso que tú estás diciendo de que antes pues no conocían el hecho de que estaba relacionado nuestros estados de ánimo también, o que nos sintamos demasiado irritadas o ansiosas por causa de una buena relación sexual. Ahorita como ya se conoce que es así, no, o relacionan, ¿no? La neurosis y todo eso, eh, piensan que solamente si estamos bien atendidas vamos a siempre a estar sonriendo. O sea, lo relacionan a eso, a que vamos a estar felices todo el tiempo si tenemos una satisfactoria relación sexual, y no es así. O sea, tampoco es el hecho de que si estamos bien atendidas o tenemos una buena relación sexual, no quiere decir que eso es todo. O sea, en una relación y más de una mujer siempre va a necesitar de otras cosas para poder estar bien. Quería yo aclarar esa parte porque ahora piensan los hombres que porque tienes una buena relación sexual, ya, lo demás no importa. No, sí importa, porque a nosotras también nos importan otras cosas, ¿no? Y yo siempre he considerado que hacer el amor no nada más es tener la relación sexual como tal. Hacer el amor es todo ese preámbulo que puede durar desde la mañana hasta la noche en la cual se lleva a cabo el acto. Eh, y eso es lo bonito de la relación, cosa que al varón no lo necesita. O sea, el varón es más como del acto y no tanto del preámbulo, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, también acá, antes de pasar a las causas, es importante saber que todas las mujeres somos diferentes. No a todas nos va a ocasionar lo mismo, ni a todas nos va a funcionar lo mismo, ni todas tenemos las mismas ideas, porque al final de cuentas siempre se ha mencionado, y creo que es la base de cualquier psicólogo, todos tenemos personalidad diferente y todos tenemos una educación completamente diferente. Cada uno ha vivido situaciones únicas. Entonces, pues obviamente no nos lo va a originar. Las mismas situaciones no va a tener el mismo efecto en dos personas. Es totalmente diferente. Entonces, vamos a empezar con algunas de las causas de las disfunciones sexuales. Importante acá identificarse, ¿no? Reconocer. Cuando tú empiezas a reconocerlo, puedes empezar a trabajar. Y si tú estás interesado en poder mejorar esta parte sexual de tu vida, ¿sí? Es importante empezar a reconocer para poderlo trabajar. Esto obviamente se trabaja dentro de un consultorio, ¿no? Y cuando hablo de un consultorio, hablo de una confidencialidad, ¿sí? Sobre todo, ¿no? Platicarlo porque a veces hay cosas muy íntimas que pues obviamente solamente podemos comentarlo con alguien que tenga una ética profesional, con un profesional, ¿sí? Y bien, una de las principales causas, vamos a dejar los factores psicológicos al final porque esto es lo que más nos interesa a nosotras como psicólogas, ¿sí? No dejamos de lado lo demás, pero los factores psicológicos los dejamos
en el último lado. Empecemos con los factores físicos, ¿no? En estos factores físicos, algo que nos quisieras mencionar, Basti. Bueno, yo lo resumo en problemas, bueno, lo más conocido es la diabetes y los desequilibrios hormonales, Así que es. es como lo más recurrente, ¿no? Pero hay otras cositas por ahí que también te pueden causar. Sí, de hecho, fíjate que aquí en los factores físicos tiene que ver toda la cuestión biológica, toda la cuestión hormonal, como lo mencionaste. Cuando entras a la edad de la menopausia, cuando empiezas con este climaterio, que es todo ese periodo que puede abarcar años, es donde empieza este desequilibrio y ese desajuste hormonal. Entonces, obviamente, tal vez nuestro deseo, no en todos los casos se presenta, nuestro deseo sexual, nuestra libido puede disminuir. Obviamente, tal vez ya no va a haber una lubricación como cuando se está más joven. Entonces, la cuestión física va a influenciar, ¿sí? Cuando el origen es algo físico. También puede ser el hecho de que hayas tenido un accidente. Hay mujeres también que cuando dan a luz, a veces hay una rajadura y a veces hay que coser. Y puede ser que la costura haga que sí sea demasiado y se pase y quede demasiado estrecha para poder haber una penetración. Y obviamente eso es algo físico que te va a generar un dolor para volver a tener una relación sexual, ¿no? Entonces, aquí la causa es una cuestión física. Entonces es importante ir descartando estas posibilidades. Como bien lo mencionaste, las enfermedades crónicas, ¿no? Alguna lesión, algunos medicamentos también te pueden ocasionar que haya una disminución de la libido. En este caso, nosotros sabemos por cuestiones teóricas de que las personas que están bajo un tratamiento psiquiátrico, medicamentos o psicofármacos, te van a disminuir la libido, van a afectar el interés sexual de la persona, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo. Y también esta parte de educarse, creo que es informarse para poder tratarlo, y no solamente a la mujer, sino también informar al hombre, ¿sí? De lo que puede acontecer. Porque es muy fácil decir, ay, está en la menopausia, sí, pero es que no nada más es una cuestión física, sino también hormonal, y hormonal va con la cuestión emocional. Entonces es algo que hay que checar, ¿no? Ahora, los factores hormonales se incluyen dentro de los factores físicos, pero como estamos hablando acerca de la cuestión femenina, pues obviamente lo vamos a manejar muy enfáticamente. En la mujer siempre va a haber un cambio y va a presentarse tal vez en un 90% de los casos, en las mujeres, cambios hormonales durante la menopausia que van a afectar la libido. Aquí es importante la medicación, la alimentación y el ejercicio. Por eso es preparar el cuerpo para llegar a la menopausia y que no te afecte de una manera descontrolada, donde tú no estés informada de lo que vas a presentar y de lo que tienes que hacer cuando se presenten estos síntomas. Esto únicamente es en las mujeres. En los hombres la andropausia también se llega a presentar, pero los síntomas son menores. ¿Por qué? Porque ya sea que realmente sí sean menores o porque el hombre no habla, ¿sí? El hombre difícilmente se va a quejar, cosa que la mujer tenemos socialmente permitido podernos quejar. Y bueno, también porque nuestra situación hormonal es más fuerte que en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, estos factores hormonales sí van a verse reflejados en la manera en cómo vamos a disfrutar nuestra vida sexual. Otra de las cosas importantes es los factores relacionales. En la mujer, si no hay una buena relación de pareja, se va a ver afectada nuestro disfrute. Entonces, si tú no te vas bien con tu pareja, si tú tienes algún resentimiento, si tú tienes algún rencor, si hay algo que tú no lo has comunicado con tu pareja, se va a ver reflejado en tu satisfacción sexual. Entonces, aquí también entra mucho la cuestión de la comunicación, ¿no? Una de las causas es la mala relación de pareja que se puede resolver con la comunicación. Y con esta comunicación no quiere decir que, bueno, vamos a platicarlo y vamos a estar bien. No, a veces al comunicarlo puede ser que haya una separación.
pero al final de cuentas era necesaria. Sí, a veces la relación ya no da para más. Tal vez una persona ya cumplió su ciclo y las personas a veces nos quedamos aferradas a esa etapa, ¿no? Entonces, la mala relación en una pareja sí puede influenciar. No en todas las mujeres, porque hay mujeres tal vez que no quieren una relación, no quieren una formalidad, pero la mayoría de las mujeres necesitamos ese apapacho, ese cariño, ese acompañamiento, esa comprensión, ¿sí? Que pues, a veces hay que trabajarla, ¿no? También otra de las cosas son los factores culturales. Cuando nosotras cuando somos pequeñas, nos educan a cubrirnos, a tener vergüenza, a tener pudor, a no expresar lo que realmente queremos. Entonces, estas ideas van creciendo con nosotras. Entonces, en el hecho de que, bueno, es que la mujer está hecha tal vez no para disfrutar de su sexualidad, solamente para procrear. No, no, no es así. No, o sea, esa parte de poder sentirte libre a la hora de llevar una vida sexual activa, ¿no? Entonces, también cuando tú inicias una vida sexual activa a muy temprana edad, puede ser que tenga unas repercusiones en la edad adulta, ¿sí? Entonces, la parte de la cuestión sexual en la cultura machista, que ya no se ve tanto, pero aún así todavía hay ciertas ideas, sí crea una represión en la mujer. Una vez escuchaba a una amiga que decía, bueno, yo quisiera disfrutarlo así con mi esposo de una manera diferente, pero ¿qué va a decir si yo se lo pido? O sea, esa idea que todavía tenemos de decir, ¿dónde lo aprendió? ¿Con quién lo hizo? O sea, nosotras, o sea, nos limitamos en esa parte y sí somos etiquetadas y sí somos reprimidas, ¿sí? De decir, bueno, ¿qué va a pensar de mí? No sé si tú en algún momento has, Basti, tenido esta experiencia con alguna conocida de que diga, bueno, ¿qué va a pensar de mí si yo le pido tal situación? Si yo le pido esto. ¿Sí? No, no, no he escuchado, no lo he escuchado porque sí se tiende a esconder, ¿no? Y Sí. las personas con las que pues, digamos, mis mejores amigas no son inhibidas en ese aspecto para hablar, entonces no sabría yo decirte específicamente, pero a veces tenemos el temor también de pedir algo, quiero experimentar algo, pero ¿y si no me gusta y ya no puedo decir que no? Eso también pasa. Entonces, al final de cuentas, no lo disfruto, porque igual y no me gustó, o ya no me gustó, o sea, o lo quiero experimentar, pero si ya no me gustó, entonces quiero decir que no, pero a la vez no puedo decir que no. Entonces, es algo como confuso, ¿no? Al momento de nosotros querer experimentar con nuestra sexualidad, como nos han tachado de que no tenemos ese mismo derecho, eh, es como un poquito difícil, ¿no? El poder hablarlo con nuestra pareja, el poder decirle que quiero, pero si no me gusta esto, o sea, es algo un poquito complicado, ¿no? Pero pienso que es algo que también se puede trabajar al final de cuentas. Claro, con la comunicación. Trabajar en ti misma, porque Sí. a veces se trata también nos inhibimos porque no nos sentimos bien con nosotras mismas. Y Ujú, ahí entra lo que es el amor propio. Y más una mujer después de haber tenido un hijo, ujú. tienes muchos cambios. A mí me pasó que después de tener a mi hija, como fue natural, eh, tu cuerpo sufre y me imagino que con una cesárea mucho más, ¿no? De ver tu cuerpo con una cicatriz, que tus pechos cambian, que tu abdomen cambia, o sea, todo cambia en ti. Eh, o sea, sí se siente feo el volver a tener una relación sexual porque tú sientes esa diferencia, pues sientes que tu cuerpo no es igual. Te genera Y si tienes inseguridad. una, te genera inseguridades, exacto. Y entonces al momento de que si tienes una pareja que es poco comprensiva o nada comprensiva,
entonces es peor. Y Claro, va creciendo esa inseguridad y al final de cuentas, entonces empiezas con este tipo de problemas o con estas disfunciones, ¿no? De que ya no lo disfrutas por estar pensando en qué dirán, o será que me veo bien, o será que claro. En me lo que el otro muevo, está no pensando. hago esto, no lo hago, o sea, estás con esas inseguridades y eso mismo hace que no lo disfrutes. Perfecto. Tendemos a pensar mucho de por sí. O sea, la mujer tiende a pensar demasiado, Y más si tiene más inseguridad. que sí, Claro, y claro, cuando nos enfocamos en pensar, ya no sentimos y no disfrutamos. Creo claro. que tenemos que entrenarnos para aprender a sentir y dejar Sí. de pensar tanto. Dejar de preocuparnos en los demás y en el qué dirán. O sea, hasta ahí mismo entra el qué va a pensar, la vergüenza. La vergüenza que no son, porque al final de cuentas es una vergüenza, es una inseguridad que nos genera. Si no teniendo hijos te genera inseguridades a veces en la intimidad, ahora con un cambio que te hayas presentado, obviamente te genera mayor inseguridad. Entonces tienes toda la razón en esa parte que el amor propio y trabajar en uno mismo como mujer y verlo como algo normal y educar tanto a las mujeres como a los varones de que es algo normal el cambio, ¿no? Exacto. Y cuando estás presentando una molestia por causa física, vamos a decir que eres una persona con diabetes y que tiendes a tener resequedad o empiezas a tener resequedad, el hecho de que tú puedas hablar y decir, no, mira, necesito esto, necesito comprar un lubricante, necesito hacer esto, lo necesito para poder estar bien Claro. y disfrutarlo. Si no, no. O sea, que tú tengas esa certeza y esa seguridad de hablar, que muchas veces no lo hacemos por cuestiones de que, ay, ¿qué va a decir mi marido? ¿Qué van a pensar? O, es más, nosotros hasta nos da pena comprar un condón. Claro. Generalmente el hombre es el que va y lo compra. Bueno, tal vez fíjate que eso era en nuestra generación, puede ser porque nuestra generación todavía, la educación sexual, o sea, hablando nosotras de Latinoamérica y de nuestra generación, Estamos hablando de nosotras, ajá, de claro, nuestros sí, tiempos. del tipo de educación que tuvimos. Sí, ahorita yo creo que ya no es tanta esa vergüenza de acudir a la farmacia y comprarlo, que hasta cierto punto creo que es bueno un equilibrio, o sea, no tan liberal, porque a veces si no sabes manejar esta libertad se vuelve en libertinaje, pero tampoco demasiado pudor. Creo que debe haber un equilibrio de saber en qué momento tienes que realizarlo, ¿no? Bueno, antes de continuar, Basti, bueno, el tiempo se nos está acabando para este video y yo creo que podríamos comenzar el siguiente video hablando de cuáles son los factores psicológicos, ¿no? Únicamente quiero cerrar este video diciendo que existen también los factores o las causas de traumas. Cuando una persona ha sido violentada sexualmente en cualquier etapa de su vida, ¿sí? Hablando desde 0 años, porque ocurre, ¿sí? Va a haber un efecto en la manera en cómo van a disfrutar su vida sexual. Entonces, en estos casos que sí es un trauma de un tipo de agresión sexual, es muy importante poderla trabajar con un especialista. Este caso no es nada más de, mira, puedes platicarlo y comunicarlo, no. Necesitas un acompañamiento, necesitas una orientación y necesitas trabajarlo con un profesional. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Basti, este video, esta primera parte? ¿No? Simplemente que abramos nuestra mente para que de esa manera podamos ayudarnos. Para mí, siempre la sexualidad es un regalo de Dios, que Dios te regaló al ser humano. Yo sé que muchas personas a lo mejor no concuerdan conmigo, es muy mi punto de vista, pero yo considero que Dios nos regaló la sexualidad para vivirla en pareja y en este caso en matrimonio, para que de esa manera pueda ser totalmente libre, sin reproches, sin miedos, sin nada. Entonces, ese es muy mi punto de vista. Cada quien, ¿no? Cada quien con su sexualidad, pero considero que no es eh, mala, como muchas veces lo tachan, ¿no? De que la sexualidad es pecado. No, nuestra sexualidad no es pecado, es un regalo de Dios, siempre y cuando nosotros sepamos en qué momento, a qué edad lo empezamos a ejercer y de esa manera a disfrutar.
ya que pues es un regalo. Así es. Y bueno, vamos a continuar en nuestro siguiente video con las causas psicológicas y algunos tratamientos, sin enfocarnos tanto en lo que es el tratar con una causa traumática. Les agradecemos mucho que nos acompañen y nos estamos viendo en nuestro siguiente video y esperamos que les den un like. Gracias. Hasta luego.